Bueno, me han pedido que les hable de... No sé si esto es la crónica de un fracaso o de algo de un no nacido, pero la verdad es que el EBEP se aprobó en el 2007 y hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, la mayor parte de las administraciones, es hablar sobre la evaluación de desempeño, pero nosotros algo hemos hecho. Yo concretamente he hecho 130 y tantas evaluaciones de desempeño y bueno, creo que el EBEP, este era uno de sus principales, digamos, hitos, ¿no? Junto con la figura del directivo público profesional, que desde mi punto de vista están muy relacionados, ambos dos, tanto la evaluación como los directivos. Y bien, pero por lo visto las administraciones se sentían más cómodas esperando a que tuvieran sus leyes de desarrollo del EBEP y esto les permitía no hacer evaluación del desempeño. Y aquí estamos, ¿no? Casi 6 años después y muy poca gente ha hecho evaluación de desempeño. La verdad es que esto da miedo, esta es la realidad, porque si hubiese sido deseado ya se hubiese hecho y había muchas leyes de función pública, concretamente la nuestra, que permite hacer evaluaciones de desempeño y no se hacen. ¿De acuerdo? Por algo es, algo tiene la evaluación de desempeño que preña a la administración de cambio y de algo que a lo mejor no todo el mundo desea. Bien. No sé si es por una treta jurídica, probablemente lo sea, no lo sé, o porque yo no soy jurista, no sé de este tema, pero a mí yo he comentado por qué la evaluación del desempeño estaba en el apartado de derechos. Bien, puede ser por reserva de ley, que es lo que me han comentado, ¿no? Pero es un tema interesante pensar que que el desempeño sea un derecho del funcionario. Desde luego, si se desarrollara lo que dice el EBEP en cuanto a la evaluación del desempeño, llegaría un momento en que podrían solicitarnos los funcionarios ser evaluados para que tuvieran las consecuencias que el EBEP dice. Esto hoy nos parece culturalmente muy alejado, pero es posible. Y luego el otro hito que también ocurre es que dice que el EBEP dice que la evaluación de desempeño tendrá como consecuencias, cuando son reiteradas, en malas evaluaciones, la continuidad del puesto. Es decir, se pueden quitarte de titular de puestos que hayas obtenido por concurso, ¿no? Bien, si vosotros pensáis en esa realidad posible ahora mismo legalmente, es culturalmente muy distante. Es más, yo ahora mismo concibo solamente una posibilidad de remoción por un aspecto disciplinario. Incluso en circunstancias de evaluaciones de desempeño con el error de la benevolencia, que es lo típico que va a ocurrir, en evaluaciones de desempeño, concibo que la primera evaluación de desempeño es una necesidad formativa, la segunda es un problema selectivo y la tercera sería una circunstancia disciplinaria. Bien, pero si vamos a la definición del EBEP, el EBEP dice que la evaluación de desempeño es el proceso que mide y valora la conducta profesional y el logro de resultados, grosso modo, no es literal. Pero si analizamos la definición, proceso significa que hay que estar durante un tiempo construyendo un juicio que se emite en un momento, ¿vale? Luego el EBEP dice que alguien se tiene que encargar de captar la información de un subordinado sobre el que enjuiciará su desempeño. Dice mide y valora. Medir es cuantificar una dimensión y juicio significa emitir un juicio respecto del desempeño y que ese valor, ese número que he puesto, significa un enjuiciamiento de la conducta. Bien, la conducta, ¿a qué se refiere la conducta cuando dice el EBEP? ¿Se refiere también a la actitud o la actitud va por un planteamiento disciplinario? Lo veremos un poco más tarde. Y dice el logro y el rendimiento. Yo le preguntaba a gente que había estado en la comisión de expertos que hicieron el EBEP por qué habían puesto este planteamiento de logro y rendimiento. Y me comentaron que ellos lo que pretendían, como sabían que muchas de las evaluaciones que no se hicieran sobre evidencias, probablemente lo que iba a pasar es que iba a haber el típico problema del halo, el típico problema de la benevolencia, que todo el mundo iba a ser bien. Lo que pretendían era que hubiese una evidencia de la ejecución, que fuese tangible, objetivable. Es decir, que otra persona también pudiera evaluar de la misma manera. Bien, si nosotros tiramos de esta definición y vemos cuáles son sus consecuencias y vemos cuantificar una dimensión. ¿Qué dimensiones? Si son conductas, ¿qué son? Ejecuciones. Bien, ¿cómo obtengo yo esas dimensiones, esas ejecuciones? Pues parece muy aconsejable analizar el trabajo de las personas. Digamos, saber cuáles son sus comportamientos laborales relevantes. La segunda es, cuando hablamos de comportamientos laborales relevantes, nos estamos refiriendo a lo que la gente hace, no a lo que la gente es. Y esto es trascendental. La evaluación del desempeño, que no parte de un análisis de haber captado los comportamientos laborales relevantes, mide características predicables de las personas. Y medir características
predicables de las personas son circunstancias selectivas que predicen desempeño, pero no son desempeño. Un ejemplo, un comportamiento laboral relevante de un líder es la resolución de conflictos. La variable predicable de la persona es el liderazgo. Si ustedes ven que un cuestionario de evaluación de desempeño tiene liderazgo, es porque le falta dimensiones de desempeño. Y cuanto más predicable de la persona es el contenido de la evaluación, más posibilidad de error hay. Bien, otra de las características es que el EBEP dice que la evaluación de desempeño individual, luego tenemos que acotar aquellos comportamientos que están bajo el dominio de la persona, no de grupos. La productividad puede ser referida a los grupos, pero la evaluación del desempeño es individual con consecuencias individuales. Dice comportamientos fiables y diferenciadores. ¿Fiables qué significa? Que lo que midamos lo midamos bien, que si yo mido de una manera, mis evidencias tendrían que valer para que otro evaluara igual. Y diferenciadores, es decir, que el instrumento que yo cree permita a la gente diferenciarse. Si la media en una escala de 1 a 5 de 50 evaluados es 4,8, el instrumento es malo, porque no ha diferenciado. Es decir, la igualdad en este caso es de partida. Todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades de ser observado y de ser evaluado, pero el resultado no puede ser igualitario. El resultado tiene que ser distinto. En principio, la gente tiene que diferenciarse. Si el instrumento no diferencia, el instrumento es malo. Bien, y esta última parte me interesa, los estándares, es decir, si yo tengo un comportamiento laboral relevante y debo decidir cuándo está bien o mal hecho, tengo un estándar de ejecución. Es decir, nadie puede decidir que algo está bien o mal hecho si no ha concretado antes qué significa hacerlo bien, sino cómo lo enjuicia. ¿Vale? Fíjense ustedes dónde estamos. Análisis de puestos, identificación de comportamientos laborales relevantes y estándar de ejecución. Quizás por estas circunstancias es por la que la gente sin un conocimiento muy sistemático sabe que la evaluación del desempeño es un gran cambio. Bien, ¿cuáles son las cosas que dice el EBEP a las que afecta la evaluación del desempeño? La primera es la carrera. Aunque el EBEP exclusivamente lo cita referente a la carrera horizontal, en realidad es inherente a todo tipo de carrera. ¿Por qué? Porque es condición para moverse. Es decir, si alguien quiere irse de su puesto de trabajo a otro, se supone que su puesto de trabajo lo tiene que dejar bien. Si no lo deja bien, huye, ¿no? Entonces, el EBEP dice, para movilidad debe de haber una evaluación de desempeño. La gente que quiera o bien progresar en la carrera horizontal mediante los grados, tiene que dejar su puesto bien hecho o tiene que estar haciendo bien su puesto, o si se quiere mover a otros puestos, tiene que tener una evaluación de desempeño bien hecha. Es decir, condición y motivación. La retribución, esta es la peor parte de todas, lo más lo contamina. La retribución, la gente, la mayor parte de la gente que tiene un conocimiento sistemático de este tema, liga siempre, inmediatamente, la evaluación de desempeño con dinero. Es inevitable, ¿vale? Y desde el punto de vista psicológico, saben ustedes que las variaciones que puede producir una evaluación de desempeño se solventan en 3 meses. A los 3 meses son iguales de felices o de infelices que estaban antes. El problema es la comparación, el ver que alguien cobra más o menos por razones de la evaluación. Este es el problema que tenemos. Y la mayor parte de la contaminación y de la prevención de la evaluación viene por la retribución. Bien, de los complementos que tenemos, 2 complementos son de puesto, el complemento de destino y el complemento específico, y el complemento de la evaluación de desempeño debería ser de la persona. Hay un complemento que se utiliza muchas veces mal, que es el de productividad, que podría utilizarse para este planteamiento. Y desde mi punto de vista no sería correcto crear un complemento de carrera. Ya tenemos bastantes complementos y probablemente el complemento de productividad podría asumir todo lo que podría ser necesario desde el punto de vista de la evaluación del desempeño. La circunstancia más importante es que sería bueno cuando fuese variable, porque si un complemento de productividad es constante, se convierte en un complemento de puesto. Y muchas de las partes que tenemos ahora de la contaminación del complemento específico viene precisamente porque no le damos la parte personal. No tenemos otro elemento con el que puntuar lo que la gente hace y lo metemos todo en el planteamiento del complemento específico, con lo cual viene todo, digamos, el lío social que ustedes conocen, ¿no? La formación. Bueno, el EBEP habla de que la primera consecuencia de una mala evaluación es una necesidad formativa. Lógicamente, si alguien no hace bien su trabajo, la primera impresión bien intencionada es que no sabe hacerlo, con lo cual identificamos una necesidad formativa. Ahora bien, también es verdad que la formación debe chequearse en cuanto a su eficacia de si la persona que ha ido a una formación la ha transferido a su puesto de trabajo.
si lo que ha hecho en la formación le ha servido para hacer de modo distinto o mejor lo que ya hacía. Si esto no ocurre, la formación puede ser un aspecto de mochila, pero no tanto un aspecto que resolvente desempeños. Y la selección. Nosotros cuando hacemos OPEs estamos prediciendo que la gente hará de una determinada manera. Si no hacemos evaluación de desempeño, esa predicción no se comprueba. No podemos validar los procesos selectivos que tenemos sin evaluación del desempeño. Ahora Manuel ha tenido una iniciativa referente al tema de que se investigue sobre selección y estamos en un proceso, en el que también está Navarra, de intentar demostrar si las predicciones de las OPEs han sido tales. Sin evaluación de desempeño esto no es posible. Vean ustedes que la evaluación de desempeño es trascendente para muchas de las actividades de recursos humanos. Tanto es así que, bajo mi punto de vista, implantar un sistema de evaluación de desempeño implica necesariamente crear un servicio específico que utilice todos, tanto el diseño como las medidas como los resultados del mismo. Bien, ¿esto qué ocurre? Que hasta ahora no sabíamos cómo trabaja la gente, no sabíamos cómo hacía la gente cosas, no sabíamos qué significaba hacerlo bien. No, esto ocurre, lo sabemos. El problema es que de lo que estamos hablando es de lo que ya hacemos, hacerlo público, utilizar un planteamiento técnicamente correcto, hacerlo justo y avanzado desde el punto de vista de la medida. Bien, ¿y por qué no lo hacemos? Pues mire, porque nos evita muchas cosas. La primera es que si yo soy mando, me evito el tenerme que poner de cara a alguien que no ha cumplido su trabajo y decirle que, no lo ha hecho o que lo ha hecho mal, ¿vale? La exigencia de la evaluación del desempeño respecto de los jefes es enorme. No se crean ustedes, mi experiencia, que los principales detractores de la evaluación del desempeño son los funcionarios. Los principales detractores de la evaluación del desempeño suelen ser gente con mando y los sindicatos en determinadas condiciones. Bien, la exigencia de liderazgo de la evaluación del desempeño es muy alta. Luego, por otro lado, a nosotros, que vivimos una circunstancia relativamente tranquila, aunque estemos fastidiados, la evaluación del desempeño nos exigiría cumplir determinados objetivos en determinadas fechas, y esto nos obligaría a estructurarnos el tiempo. A la formación le exigiría demostrar que su formación ha sido transferida y que ha sido eficaz, que ha formado a la gente para desempeñar cuestiones. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de la negociación, impediría muchas veces raseros generales, que suelen ser el final de una negociación. Gente con distintas evaluaciones, con diferenciación en sus ejecuciones, podría exigir que esos raseros ya no eran correctos. Bien, ¿cuándo es buena la evaluación? Según Thorndike, en 1949, que ya ha llovido, dijo que es buena una evaluación cuando lo que estoy midiendo es relevante. ¿Qué significa relevante? Que es un comportamiento laboral relevante para la organización, que la organización necesita ese comportamiento para conseguir sus fines. Segundo, que es fiable, es decir, que lo que mido lo mido bien. Dos personas evaluaríamos igual. En dos circunstancias distintas la evaluación sería la misma, por evidencias. Que discrimine, que diferencie. En este caso, discriminación en sentido positivo, discriminación de diferenciación. Si ustedes hacen evaluación de desempeño, entran en otro mundo, es el mundo de la gestión de la diferencia. Es inevitable, con lo cual evolucionan desde políticas de personal a políticas de recursos humanos, políticas de adecuación. Y practicidad, decía Thorndike. Bueno, practicidad en el sentido de que dos cuestiones fundamentalmente. La primera, que el acto de evaluar no fuese complejo, y segunda, que el contenido de la evaluación fuese de validez aparente, es decir, que la gente supiera que lo que le está evaluando es lo que hace, no contenidos esotéricos. Si yo hago informes de legalidad, me evalúan los informes de legalidad, ¿de acuerdo? No mi disposición al trabajo en equipo, sino el informe de legalidad que he hecho. Y luego él decía que el costo no debe ser alto. Yo lo pongo en rojo porque no me lo creo. O sea, el costo de hacer todo el planteamiento de evaluación de desempeño va a ser alto. Va a ser alto en formación, en diseño, en pruebas, etc. ¿Cuáles son las tipologías del desempeño? Tres. La de tarea, propiamente dicha, lo que es la ejecución real, la materialización de lo que hacen los funcionarios, el informe de legalidad. Luego eso es el 80%. Luego hay otro que es el desempeño de contexto, que es lo que facilita o impide la ejecución de las tareas. Ustedes conocerán gente que facilita lo que la gente hace y hay gente que lo impide. Gente que ayuda a compañeros, gente que no le ayuda, gente que tiene vinculación con su organización o gente que tiene un desempeño más allá del puesto. Bien, este es el 20%. Este último, de esto no habla el EBEP, habla del primero. Y este último, el contextual, está por una sentencia, digamos, cortada, una sentencia respecto de la comunidad andaluza, que el Tribunal Supremo dijo que no se podían medir características como vinculación con la organización.
Es el 20% del desempeño. Es importante. Su predictor es la personalidad. Así como en el desempeño de tarea el predictor es la aptitud, el conocimiento y la destreza, de este es la personalidad. Mi consejo es que no nos metamos en este tema, en el desempeño contextual. No estamos maduros todavía. Y las conductas contraproductivas. ¿Qué es conductas? Pues son conductas intencionales del trabajador en contra de los legítimos intereses de la organización. Ahí está, de las más leves, que es utilizar el correo para fines personales. No pasa nada, ya sé que esto es muy normal, están pensando quitarla porque como todo el mundo lo utiliza, ¿no? Y luego hay otras cosas más graves, que es como ir borracho, ¿no?, al trabajo. Estas son conductas contraproductivas. No forman parte como tal de lo que es desempeño en el sentido del EBEP, pero sí forman parte de todo el dominio de lo que es un comportamiento laboral relevante o evaluable. Para acabar, ¿qué dice la investigación? Miren, el gran problema de la evaluación es la fiabilidad. Es evaluar bien sin intereses más allá de lo que la persona está haciendo. Bien, toda evaluación tiene una evaluación sistemática más el azar. La sistemática tiene una parte verdadera y una parte que es el propio evaluador el que la añade, que es el sesgo. Bien, los estudios dicen que el 52% de toda la evaluación se refiere a lo que la gente hace, el 29% es el error o no que comete el propio evaluador y el 19% es el azar, que no es controlable. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay una intervención técnica de diseño, de preparación y de formación sobre evaluación, tenemos un 48% de posibilidades de errar. O sea, casi la mitad. ¿De acuerdo? Luego hay otra pregunta que también se suele hacer y es, ¿quién debe evaluar? Bueno, pues la investigación dice que el superior sobre dimensiones de tarea. Otros hablan de pares, etcétera. Pero si ya es difícil hacer evaluación, hacerlo 2 veces y encima preguntar a los de al lado, el lío en el que nos metemos es tremendo. Y la investigación avala que sean los superiores, ¿vale? Porque la correlación entre los pares y los superiores es 0,62, que es, digamos, suficiente, ¿no? Por otro lado, aquí viene otra cuestión importante. ¿Quién evaluar de los superiores? ¿Los jefes de servicio o los directores nombrados políticamente? Bajo mi punto de vista, hay un estrato en medio, que es la figura del directivo público profesional, que es el que está evaluado para entrar, evaluado durante y evaluado para salir, que se supone que sería la figura que podría encarnar este planteamiento. Porque por lo que yo sé, por mi experiencia, los jefes de servicio difícilmente evaluarían, lo cual no significa que no todos pudieran hacerlo. Y muchos directores que han sido escogidos, digamos, por una cierta lealtad política, no tienen tiempo para meterse en el planteamiento de lo que es una evaluación, con todo lo que es captación de información, etc. Conclusiones. No es un problema técnico la evaluación del desempeño. La evaluación técnicamente se puede hacer, es un problema cultural. Y si ustedes quieren alquilar la evaluación del desempeño, alquilen el cambio, no alquilen el contenido. El contenido tiene que emanar de la propia administración. Si ustedes alquilan el contenido o lo compran, les van a hacer los típicos cuestionarios generales de la evaluación, no muy referidos a lo que ustedes están haciendo. Yo, de implantarlo, lo haría progresivamente, en circunstancias amigables, y pretendería que los resultados positivos de la evaluación referido a formación, referido a carrera, etcétera, hiciesen un planteamiento de mancha de aceite, que quitaran el componente ese del dinero, ¿no? Y yo creo que al principio debe de ser, inevitablemente hay que ligarlo al dinero, pero yo no lo haría con unos contenidos significativos. Y luego, por último, yo creo que hay que ser muy respetuoso con los hiperrealismos. Siempre va a haber motivos y evidencias y estudios que dicen que no se puede hacer la evaluación de desempeño. De hecho, la OCDE hizo un estudio en el que demostró que solamente el 30% de las organizaciones que habían hecho evaluación de desempeño habían mejorado. Pero es que yo no he visto todavía una evaluación en Estados Unidos, sí, pero en nuestro entorno yo no he visto evaluaciones de desempeño que realmente estén centradas en desempeños concretos y que hayan evidencias y incidentes críticos para demostración de la evidencia, etcétera. Eso es una cantidad de trabajo enorme. Y nada más. Muchas gracias y feliz Navidad. Muy bien. Gracias, Miquel.